Bien, usted sabe que en la vida cristiana hay muchas cosas que son de principio, es decir, está normado por principios bíblicos. Congregarse es un principio bíblico. Bien por ustedes que están acá hoy domingo y espero que perseveren en congregar todos los domingos. Entre tanto el Señor viene. Los días sábados también tenemos reuniones a las cuales tenemos que asistir. Le digo por qué. Porque el desarrollo de esta iglesia está basado en dos tipos de reuniones. Una pequeña, llamada células, y otra más grande, llamada celebración o culto. En ambas reuniones, el trabajo es diferente y se complementa. En la reunión pequeña, usted tiene un grupo de amigos con los cuales usted va a desarrollar una vida de comunión, de edificación y también de servicio evangelizando. La evangelización en la iglesia se realiza los días sábados en nuestras células. Para eso, los hermanos que asisten van llevando personas nuevas a las células, que vienen a ser amigos, familiares, conocidos, a quienes usted ya previamente estuvo hablándoles del evangelio y llegó el momento cuando ya es tiempo de invitarlo a la reunión y usted lo va a invitar. Bien, Dios en su fidelidad va a orar en esa persona. Aparte que los días sábados usted va a recibir una lección bíblica. Por ejemplo, en este tiempo estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, empezamos ayer el capítulo 8, un capítulo muy importante porque inicia lo que se llama la época de los reyes, el tiempo de los reyes en Israel. En esas lecciones nosotros vamos aprendiendo ciertos principios, ciertas reglas, la experiencia de estas personas o lo que ellos vivieron va a ser para nosotros como un escenario en el cual podemos vernos también. Porque las cosas espirituales han funcionado en el Antiguo Testamento y funcionaron en el Nuevo Testamento y funcionan en este tiempo. Las cosas espirituales no pasan de moda, tampoco caducan, tampoco envejecen. Las cosas espirituales en nosotros permanecen y la única manera de entenderlas y hacer que éstas sean funcionales y de bendición es a través del conocimiento de la palabra de Dios. No hay la otra fuente para, digamos, ahondar en la espiritualidad, bueno, es el diablo y su fuente de inspiración, que es el ocultismo. Bien, si usted quiere terminar como brujo, puede empezar por allí. Pero sabiendo que ese no es nuestro camino, no tenemos que ir por allí. ¿Ok? Nadie quiere perfeccionarse de medium, de brujo, de mago, de espiritista, nada. Esas son fuentes de inspiración paganas, demoníacas, por las cuales viene el juicio de Dios. Nosotros tenemos en la palabra del Señor la inspiración, la enseñanza y la guía para que desarrollemos una espiritualidad buena, aquella que proviene del Espíritu Santo, que desarrolla en nosotros una vida espiritual. Pero si no frecuentamos las reuniones cristianas, usted no va a recibir esa guía. Entonces usted va a seguir desarrollando una espiritualidad pagana, conforme aprendió antes de Cristo. Y esa espiritualidad no lo va a ayudar, no lo va a bendecir, no lo va a sustentar, le va a generar muchos problemas. Bien, los días domingos celebramos el culto al Señor, por eso se llama celebración, cantamos, adoramos y escuchamos una enseñanza general para todos a través del ministro de la palabra, en este caso su servidor, en otros casos otros hermanos que Dios en su oportunidad trae o levantará en el futuro. Y escuchamos lo que Dios tenga que decirnos. No es la persona, no se equivoque, no es la persona que está acá, es Dios hablándole a usted. La persona puede ser muy fiel en decirle las cosas que Dios quiere que usted sepa.
o según su experiencia, según su llamado, la persona lo va a instruir, le va a hablar, le va a decir cosas que usted tiene que escuchar y usted tiene que aprender. Si usted se ausenta los días domingos, por ejemplo, solo va los sábados, hay hermanos que solo son sabatinos, no son dominicales. Ellos se quedan en su casa los domingos porque hay que lavar, hay que planchar, hay que cocinar, viene la familia, etcétera, etcétera. Entonces, están siendo muy descuidados en el desarrollo de su vida espiritual. Algunos no son de sábado, son más de domingo, son fieles al domingo. El sábado no están involucrados en una célula. Igual, su vida va a adolecer de falta de edificación. Necesita usted ambas reuniones. Ahora, necesitamos amigos cristianos. Nuestros hermanos en Cristo, todos somos hermanos, pero no todos nos conocemos. Necesitamos conocernos con un grupo de personas. Esa es nuestra célula, esa es nuestra familia. Allí nos conocemos, allí nos ayudamos, allí nos preocupamos unos por otros, estamos atentos, ahí desarrollamos en el grupo pequeño. Por lo tanto, no deje de asistir a su célula. ¿Ok? Nada, mire, en la Biblia se enseña que nosotros somos mayordomos. Para usted, mayordomo es el que atiende, ¿no es cierto?, en las casas de los, digamos, de la gente pudiente. Tengo mi mayordomo en mi casa, un señor que me atiende. No. En la Biblia el mayordomo es el administrador. ¿Ok? Todo señor tenía un administrador, el administrador de su casa. Ese se llamaba el mayordomo. Bien, de allí sacamos un concepto que se llama mayordomía. La mayordomía cristiana es la administración que tú haces de todas las cosas que Dios te da. En este caso, tú tienes que ser administrador de tu tiempo, del dinero, de los recursos que Dios pone en tus manos. El tiempo, tú tienes que administrarlo y hacer que el sábado en la noche no haya ninguna situación que impida que tú vayas a tu célula. Y que el domingo en la mañana no haya nada que impida que tú vengas y te congregues. Porque si tú, por ejemplo, hoy día no hubieras venido, desde el domingo pasado hasta el siguiente domingo son 2 semanas. Y si no fuiste a tu célula, has estado en blanco. Has tenido más contaminación del mundo que edificación de Dios. Y eso para muchos es muy peligroso, demasiado peligroso. Bien, 1 Samuel capítulo 8, mis queridos hermanos. Vamos al texto bíblico. 1 Samuel 8. Este es el texto que leímos ayer. Ayer hablamos de todo el capítulo 8. Hoy vamos a leer solamente los 5 primeros versículos. Bien, vamos a leer, dice la palabra del Señor. 1 Samuel 8:1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Amén. Oramos entonces. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por la oportunidad que nos concedes de estar reunidos en este lugar. Amado Señor, háblanos y enséñanos. Enséñanos tus caminos. Enséñanos tu voluntad. Edifica, Señor, en nosotros. Construye nuestra fe. Fortalécenos con tu palabra. Bendice a todos mis hermanos. Gracias te damos por todas las cosas en el nombre
precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, aquí tenemos en la historia del pueblo de Israel un momento crucial cuando los ancianos de la nación, los representantes de las tribus de Israel, se reunieron con Samuel. Samuel es el juez que ha estado liderando a la nación. Él es un sacerdote, Samuel es un sacerdote, es profeta del Señor y Dios lo puso como juez de Israel. Con Samuel la nación empezó a resurgir. Tenían que enfrentar a un enemigo muy complicado que eran los filisteos, que durante muchos años estuvieron oprimiendo a Israel. Bien, con Samuel detuvieron la influencia de los filisteos porque era una nación vecina. Y Samuel empezó a rescatar a la nación. ¿Rescatarla de qué? Rescatarla de haber perdido ciertas cuestiones de fidelidad a Dios. Habían dejado a Dios y se habían ido en pos de los dioses de las naciones que los rodeaban. Y estaban practicando, en muchos casos, la religión de las naciones vecinas. Las naciones vecinas no eran naciones de Dios, eran naciones paganas. Ellos no adoraban a Dios, ellos adoraban a los demonios a través de esos dioses paganos. Entonces Israel tenía una marcada afición por la idolatría, por el paganismo. Entonces había que cuidar esta nación para que no se vuelva al paganismo. Y para eso la influencia de un hombre como Samuel era importante. Pero Samuel había envejecido y en su labor de ser juez, él buscó la ayuda de sus dos hijos, Joel y Abías. Entonces Samuel se quedó en en Ramá, donde quedaba su casa. Allí era su, digamos, ¿qué es? Su cuartel general, digamos, y mandó a sus hijos a la parte sur, que se llamaba Berseba. Entonces, de esa manera, él podía atender a la nación, pero los hijos no se comportaron como el padre. Antes bien, los hijos se vendieron al cohecho, a la corrupción y empezaron a torcer la justicia y el derecho. Entonces los ancianos se dieron cuenta que la cosa nuevamente estaba decayendo y fueron donde Samuel para buscar una solución. Y la solución es esta. La solución es: queremos un rey. Bueno, ¿y de dónde surge esa buena idea? Entre comillas. Bueno, surge de que las naciones que nos rodean tienen reyes y nosotros no tenemos un rey. Los filisteos son 5 naciones, son 5 ciudades que se han agrupado en una nación grande. Bien, cada ciudad principal tiene su príncipe, son los príncipes de los filisteos. Cada uno de ellos es líder de su pueblo, de su gente. Los moabitas tienen rey, los amonitas tienen rey. En Egipto hay un rey, los sirios tienen rey. Israel no tiene rey. Entonces queremos un rey. Nosotros creemos, básicamente eso es lo que le dijeron, que la solución de esta nación es que tengamos un rey. Un rey que nos saque a la guerra, un rey que lidere nuestra nación, un rey que nos guíe, como tienen todas las naciones. Bueno, querían un rey terrenal, ¿ok? Querían ellos una forma de gobierno terrenal. Y dice el versículo 6, si seguimos leyendo, dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Bien, a Samuel no le agradó en absoluto esto de danos un rey. Y Samuel llevó la petición a Dios y le dijo: la nación está pidiendo un rey. ¿Y por qué le desagradó a Samuel esta petición? A ver, como usted ya estuvo ayer en su célula, ya sabe cuál es la respuesta, pero igual yo se lo voy a decir. Le desagradó porque Israel ya tenía un rey. Estaban pidiendo otro rey. Ellos tenían un rey no terrenal. Ellos tenían al Señor como rey de Israel.
Pero ellos querían tener un rey hombre, un rey terrenal, que se siente en un trono terrenal y luego dirija de forma humana y visible, pues lleve las riendas de la nación. Pero esta petición era un rechazo al gobierno de Dios. Ahora usted me va a decir, bueno, pastor, ¿y cómo gobernaba Dios allí? Bueno, Dios gobernaba a través de una forma que se llama teocracia. ¿Cómo se llamaba? Teocracia, que es el gobierno de Dios. Bien, ¿cómo hacía Dios para gobernar a su pueblo? Dios levantaba hombres que gobernasen, liderasen, guiasen a su pueblo el tiempo necesario. Y una vez que este hombre terminaba sus días, Dios levantaba otro hombre que continuase con la labor. Por ejemplo, vamos a ver, Egipto. Cuando Israel estaba en Egipto no había, digamos, un liderazgo. La gente estaba ahí viviendo en Egipto, ocupado en las cosas de trabajar, de vivir. Allí en Egipto Israel se multiplicó grandemente. Ya. Para salir de Egipto, entonces Dios levantó un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Moisés. Moisés estuvo como líder de Israel 40 años. 40 años. No fue poco tiempo. Fue todo el tiempo que Israel necesitaba a un hombre como Moisés. Ahora, Dios lo levantó, Dios lo respaldó. Moisés se presentó a Faraón, le presentó la demanda de Dios, deja ir a mi pueblo. Faraón se endureció, no quiso. Entonces Moisés fue el agente, el instrumento que Dios utilizó para juzgar a Egipto. Y por su intermedio se desataron 10 plagas que terminaron por agobiar y empobrecer y castigar a Egipto por la dureza de Faraón. No encontramos un gobernante, un líder, como usted se llame, con tal respaldo como lo tuvo Moisés, que a su sola palabra las cosas se realizaban y Dios respaldaba a este hombre en lugares tan inhóspitos como el desierto, proveyendo a este pueblo durante 40 años de agua y de comida. Era el hombre de Dios. Era el hombre que Dios había levantado y que Dios había respaldado, y el hombre que llevó al pueblo, sacándolo de Egipto, llevarlo hasta la entrada de Canaán. Cuando terminó Moisés, porque ya tenía 120 años y Dios le dijo que él no iba a entrar a la tierra prometida, solo le permitió verla, pero no entrar, Dios levantó al siguiente hombre. ¿Cuál fue? Ustedes saben toda la historia bíblica, no hay lugar a dudas, por Dios. Josué. ¿Y quién era Josué? Josué era el ayudante de Moisés, que durante estos 40 años Josué estuvo aprendiendo cómo ser un hombre de Dios. Y una vez que aprendió, llegó su momento cuando Dios lo levantó. Entonces, usted se va a dar cuenta que Dios es el que va levantando a los hombres. Y cuando Dios levanta a un hombre, Dios lo respalda. Y Josué introduce a Egipto a Canaán, combate a las naciones, termina por vencer a las naciones cananeas y les entrega a Israel. Aquí está el territorio, ahora van a poseer Canaán. Es la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, nuestros padres. Seguramente que si están en Egipto, miren, están en Egipto y los ancianos de la nación, es decir, los representantes de las 12 tribus, están en Egipto, dicen, bueno muchachos, yo creo que ya llegó el tiempo de salir de Egipto. ¿Qué hacemos? Tenemos que nombrar un capitán, pues no, un líder, ¿no? Un presidente, yo no lo sé. Alguien que vaya y nos saque. Entonces, a ver, ¿qué? Para salir de acá, Faraón va a ser un problema. Faraón no nos va a dejar ir.
no, ni hablar. ¿Por qué? Porque los israelitas eran los esclavos de los egipcios. Y jamás los egipcios iban a perder a su mano de obra gratis. Los israelitas construyeron sus ciudades y hacían todas las obras de ingeniería, eran la mano de obra. Entonces Faraón nunca los iba a dejar salir. Entonces ellos tendrían que escoger a un hombre que pudiese sacarlos. Bien, ¿de dónde lo sacamos a ese varón? ¿De dónde? O sea, ¿quién tendría que ser para enfrentarse a Faraón? Miren, hermanos, así ellos hagan elecciones, hagan lo que hagan, concursos, competencias, nunca hubieran encontrado un hombre como Moisés. Y le voy a explicar por qué. Porque a Moisés Dios lo formó para esta labor. Por eso es que Moisés era el hombre de Dios. No lo iban a encontrar. Miren, usted sabe perfectamente que cuando Moisés llegó a los 40 años, él sintió ser el hombre de Dios. Y fue a ver a su pueblo, porque él era de la corte egipcia, era un hebreo en la corte egipcia. Él fue a ver a sus hermanos. Y encontró a un egipcio que maltrataba a un hebreo y él intervino y mató al egipcio. Al día siguiente encontró a 2 hermanos hebreos que estaban peleando y él intervino pensando que todos van a reconocer su liderazgo. Y estos, cuando él interviene, estos lo rechazan. Y uno le dice: ¿qué? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Moisés se da cuenta que no le reconocen nada. O sea, ser un líder de una nación en esa forma, de esa manera, era imposible. Finalmente Faraón persiguió a Moisés. Moisés tuvo que huir de Egipto y refugiarse en el desierto. El desierto era el lugar donde Dios iba a formar a Moisés. 40 años en el desierto, pastoreando ovejas de quien fue su suegro. Allí estuvo Moisés desde los 40 hasta los 80 años. ¿Qué hizo Dios con Moisés? Lo formó para ser su hombre. Dios no necesitaba a alguien que matase egipcios, porque Dios tiene formas y maneras mejores que las que los hombres podemos tener. ¿Usted sabe por qué hay tanto caos en nuestras naciones y en todas las naciones del mundo? Porque finalmente son hombres malos gobernando a gente mala. Y allí no hay orden. Nunca va a haber orden. Búsqueme una nación donde haya un orden como el que Dios podría proveerle a esa nación. No existe. Ciertamente los hombres que hoy gobiernan las naciones son hombres levantados por Dios, pero son levantados por Dios en la medida de la necesidad de esa nación. Y esta nación, mis queridos hermanos, esta nación está siendo juzgada por Dios. Por eso nuestros gobernantes han sido malos. Porque lo único que merecemos como nación son malos gobernantes. Porque la corrupción de esta nación ha sido desde que empezó la república y desde que empezó la colonia. Dios tiene sus hombres, Dios tiene sus modelos, Dios tiene sus formas. Nosotros no podemos reemplazar eso. Israel no podía desechar a los hombres de Dios y ellos tener, ya, que se nos dé un hombre. Bien, el siguiente rey, o mejor dicho, el rey que fue levantado fue Saúl, el primer rey de Israel. Malo. Malo. Porque no es esa la forma. Ahora, Dios había pensado en darles rey en su momento. Dios iba a seguir gobernando sobre ellos con un rey humano en su momento. Por ejemplo, David, un rey conforme al corazón de Dios. Pero ellos se apresuraron, y se apresuraron porque querían un gobierno, un rey como las naciones vecinas. Porque Israel andaba mirando a las naciones vecinas y andaba copiando lo que las naciones vecinas hacían y tenían. Iban jalando modelos de las naciones vecinas. Los dioses de las naciones vecinas tienen imágenes y a nosotros nos gustan las imágenes. Entonces
En secreto vamos a adorar imágenes, ¿ok? Ya, los israelitas empezaban a tener cultos en secreto de los dioses paganos. Esa era la influencia de las naciones paganas que vivían en medio de Israel. Vamos a ir a un texto que se me ha perdido, pero que en este momento lo voy a encontrar. ¿Ok? Segunda de Reyes, por favor. Por aquí lo encuentro en este momento. Segunda de Reyes, vaya buscando. Ajá, lo encontré. Acaz, capítulo 16 de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 16. Vamos a leer, mis queridos hermanos. Dice, en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, ese es el rey en Israel, en el reino del norte, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, o sea, copiaba formas y maneras que no eran propias. Y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Es decir, acá se empezó a practicar una religión pagana. Él es un rey de Judá, del pueblo del Señor. Sin embargo, él tomó una práctica pagana, donde ofrecía a su hijo en un sacrificio y lo quemaban. Pasar a su hijo por fuego. Era el sacrificio que él rendía al dios pagano, su hijo. Jamás, cosa alguna, había demandado Dios en la ley. Es más, Dios rechazó ese tipo de sacrificios. No pasarás a tu hijo o a tu hija por fuego, ni lo ofrecerás a los dioses. Y Acaz hace lo contrario a lo que Dios dice. ¿Pero por qué lo hace? Porque él está mirando la religión pagana. Él ha copiado una forma pagana de adorar. Y esa forma pagana no es de adoración a Dios, es adoración a los demonios. Pero este hombre está dado a eso. Miren ustedes, vamos a ver. Comienza versículo 4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Eran formas paganas de adorar. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra contra Acaz, para sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Se fue debilitando el hombre. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. En lugar de buscar a Dios, está buscando ayuda de los reyes, en este caso el rey de Asiria. Y tomando Acaz la plata y el oro que halló en la casa de Jehová, que ese es el tesoro de la casa de Jehová, no es para hacer negocios, y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó. Y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Resín. Bueno, miren lo que hace. Después fue el rey de Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. ¿Ok? Siria. Damasco es la capital de Siria. Miren, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías
el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Miren ustedes, miren, le voy a explicar lo que ha pasado acá. Cuando el rey Acaz fue a Siria a encontrarse con el rey de Asiria, en Damasco, él encontró el altar de los dioses de Damasco, de los sirios. Y el rey Acaz se sorprendió de ese altar. Entonces tomó las medidas, hizo un diseño y se lo envió al sacerdote Urías en Jerusalén. Y le dijo, te mando el diseño del altar, por favor me haces uno. Y lo que hizo el sacerdote Urías es construir, fabricar un altar conforme al modelo del altar de Damasco. Pero en Jerusalén hay un altar, que es el altar de Dios, en la casa de Dios. Entonces lo que hicieron esto fue sacar el altar de la casa de Dios y poner un altar pagano dentro de la casa de Dios. Introdujo un elemento pagano. Ahora, él tenía esa afición, la afición de ver las cosas paganas y copiar esas cosas paganas y llevarlas a su vida. Ese es el rey. ¿Quién le puede discutir al rey? Uno de los errores graves de este pueblo fue justamente hacer esas cosas. Meter a la vida de Israel y a sus propias vidas las cosas paganas, porque son atractivas, porque son diferentes, porque son bonitas. Todas estas cosas que hizo Acaz y los demás reyes generaron que la ira de Dios se encendiese sobre su pueblo. Les envió profetas para decirles que las cosas que hacían estaban mal. Pero la gente, estos reyes, lejos de aceptar, muchos de ellos no aceptaron, persistieron en hacer lo malo, hasta tal punto que Dios determinó castigar a Judá. Así que vino el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Jerusalén, destruyó el templo, saqueó el templo, destruyó los muros de Jerusalén, mató mucha gente y a los mejorcitos se los llevó a Babilonia a servir de eunucos en su casa. Todo porque Israel copió modelos del mundo pagano. Miren, mis queridos hermanos, nosotros tenemos un Dios, explíquenme, le voy a explicar, escúcheme. Nosotros tenemos un Dios que ha pensado en todas las cosas. Cada aspecto de tu vida, cada aspecto por muy pequeño en tu vida, ha sido pensado por parte de Dios. Y Dios ha diseñado, mejor dicho, Dios ha desarrollado un diseño para tu vida y para mi vida. Juntamente con ese diseño, Dios ha establecido un plan para tu vida y para mi vida. Y al diseño y plan de Dios, Dios le ha dado un propósito a nuestra vida. No lo tienes que buscar en el mundo. Lo tienes que buscar en Dios. ¿Me entiendes? Bueno, no me entiendes quizá. Muchas de las cosas hoy en día por las que pasa la iglesia cristiana, y lo dicen la gente entendida en esto, es que la iglesia cristiana se ha mundanalizado. Es decir, elementos mundanos se han metido a la iglesia hasta el punto de que muchas iglesias bien podrían pasar por cualquier cosa menos iglesia. ¿Ok? Las iglesias hoy, para lograr un efecto atractivo, porque prima mucho el hecho de ser atractivo, la gente dice, la iglesia tiene que ser muy atractiva, tiene que ser muy bonita, bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Entonces, hagamos aspectos estéticos que primen antes que los aspectos espirituales.
Ok, entonces muchas iglesias vienen a ser casi como un local de conciertos o de eventos musicales. Es como que usted venga un día acá y va a encontrar todo de negro. Todo de negro. Y le vamos a poner las luces más espectaculares que usted pueda concebir. Y mis hermanos de acá los vamos a vestir de una forma diferente. Y vamos a hacer un culto totalmente diferente. Y vamos a hacer cosas en la adoración y la alabanza totalmente diferentes. Todo bajo el nombre de iglesia cristiana. Que son cosas que se hacen en el mundo. ¿Ok? Y ellos están haciendo que la iglesia vaya a la par del mundo, copiando las cosas del mundo. Entonces el pastor viene a ser como un personaje de ese tipo. Miren, hemos caído en tal descrédito, los ministros, en tal descrédito. Usted sabe qué es lo que buscan los políticos. Buscan básicamente dos cosas: poder y dinero. ¿Ya? Para controlar todo, poder y dinero. El día viernes me fui de acá de la iglesia, había dejado el carro en su mantenimiento el jueves. ¿Fue el jueves o el viernes? Jueves. Dejé el carro en el mantenimiento, entonces me fui en un taxi. Me pedí un taxi, me subí al taxi. Un chico. Se va a reír ya, pero vamos a dejarlo ahí. Puede reírse, está libre para reírse. Entonces subo al taxi y el taxista, un muchacho, está cantando su canción. Entonces yo recordaba la cancioncita y dije, bueno, pues. Y me dice, ay, señor, este asunto de las marchas, que esto, que el otro, que por aquí, que por allá. Sí, pues amigo, nos tocó vivir en un tiempo extraño, diferente, raro, que tener mucho cuidado. Sí, porque el comunismo, dice, jamás ha funcionado. Dice, porque en el comunismo, cuando agarran el dinero, ¿acaso va para el pueblo? Dice, no, va para la cúpula. Es como las iglesias evangélicas y los pastores. Era como que hubiera volteado y me hubiera metido el dedo en el ojo. Ahora, ¿por qué la reflexión de este chico? Porque él me mencionó el nombre de este pastor, que yo no voy a mencionar acá, obviamente, por cuestión de ética, pero que sí nos hizo quedar tremendamente mal a todo el mundo evangélico y cristiano. ¿Ya? Porque eso tienen los pastores. A veces los pastores se hacen pequeños reyes de sus congregaciones y hacen lo que quieren. Y son dueños de la vida de las personas. Entonces yo dije, no puedo quedar callado. No sé con quién se ha metido. Dije, va a ver. Entonces le dije, oye amigo, no hables así. A ver, por un mecánico que te estafa, ¿vas a castigar a todos los mecánicos? Porque hay mecánicos honrados y mecánicos estafadores. Sí, señor, tienes razón. Ok. Por un policía corrupto, ¿vas a condenar a todos los policías? No, señor. Claro, por un pastor malo, ¿vas a condenar a todos los pastores? Ah, claro, no, pues señor, me dice. Claro, pues tú me estás mencionando a un personaje que obviamente no es un ministro del evangelio. Yo soy evangélico, le dije. Ay, perdón. No le dije que era pastor porque ahí sí. Dije, yo soy evangélico y en mi iglesia no es así. Es que él me dijo que en las iglesias se les obligaba a la gente a diezmar y que los diezmos se los llevan. Le dije, en mi iglesia no te obligan a diezmar porque el diezmo es un principio bíblico. En mi iglesia te enseñan a diezmar. Es tu responsabilidad si lo haces. Pero por ejemplo, tú has salido en tu taxi. Y si te ha ido bien es porque Dios te ha bendecido. Muy bien, ¿de qué manera le agradeces tú a Dios la bendición de que tu carro no se malogró, que tus llantas no se acabaron, que tu aceite aguantó y que el combustible te duró y que tuviste muchos clientes en todo el día? ¿Quién provee todas estas cosas si no es Dios? Entonces agradécele a Dios. Los diezmos y las ofrendas es una manera de agradecer a Dios.
Pero ¿por qué ese pastor hizo lo que hizo y salió en televisión? Es porque hay gente que se desquita en sus frustraciones económicas, sociales, familiares, de niñez, de pobreza, ya quieren ser grandes, quieren ser señores, y se hace pues una túnica con billetes de dólares pegados y camina por el escenario diciendo que Dios lo ha bendecido. Esas cosas, le dije, esas cosas no se hacen. Así no es el mundo evangélico. Dije, no es. Así es que no nos metas a todos los evangélicos en un solo costal. No, perdone, Señor, me dijo. Estás perdonado, hijo. Cosas así. Entonces, lo que tenemos ahí es el mundo metido en la iglesia. Recuerde esto, los pastores no somos los dueños de la congregación. Yo tengo las llaves del local porque tengo que entrar al local. Pero este local no es mío, por si usted no lo sabe. El local es de la iglesia. Está comprado a nombre de la asociación. La iglesia tiene una asociación y el local fue comprado a nombre de la asociación. Por petición de los hermanos fundadores de esta asociación, se estableció un artículo de que el local no podía ser vendido. Es decir, el pastor no puede vender el local porque se le ocurre vender y luego se fuga con la plata, como ha sucedido en algunos lugares. No se puede hacer eso. Este local no es mío. Ese carro con el cual yo vengo tampoco es mío, no está mi nombre. Ese carro es de la iglesia, como este local es de la iglesia, como estas sillas son de la iglesia. Mi carro es un carro viejito, rojito, que si alguno me lo quiere comprar, se lo agradezco mucho. Pero no vamos a generar una imagen que no es. La imagen es como es el modelo de Dios. ¿Qué son los pastores? Servidores de Dios. ¿Entiende? Si usted anhela ser un pastor, un ministro del Evangelio, entienda que usted está aspirando a un puesto de servicio, no de gerencia, servicio. Y usted va a administrar las cosas que Dios le va a dar. Tiene que ser un buen administrador. ¿Ok? No administramos para nuestro enriquecimiento y bendición. No. Dios es testigo de todas las cosas que yo he hecho en mi vida y con mis recursos y todo. Dios es testigo. No necesito un comité que me haga una auditoría exhaustiva, porque la auditoría la hace Dios. ¿Entiende? ¿Entiende? Bien, entonces, ¿para qué seguir modelos extraños? No sirven, no lo valen. Esta iglesia es del Señor. Dios nos ha mostrado en estos 33 años que ha estado con nosotros desde el principio y nos ha ayudado. No somos la iglesia perfecta, no existe la iglesia perfecta, porque está formada por personas imperfectas, que están siendo perfeccionadas gracias al Evangelio de Jesucristo. Bien, perseveramos nosotros en una forma y en una manera que esperamos sea la manera de Dios. Procuramos que todo el diseño de Dios sea enseñado en esta iglesia para su vida. Bien, lo último entonces, en el diseño de Dios para su vida, sí hay un gobierno. Ese gobierno es como lo enfocamos acá en el Nuevo Testamento. Vámonos al Evangelio ¿de dónde? ¿De Lucas? Vamos al Evangelio de Lucas. Por si alguno quiere rey. Mateo, hermanos, vamos a Mateo. No hay problema. Mateo capítulo 3.
Mateo capítulo 3 dice, versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, qué interesante predicación de Juan. El reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, arrepentíos. Ok. Vamos, capítulo 4. Ese fue Juan el que predicó, anunció en el capítulo 3. Ahora en el capítulo 4 es el Señor Jesús. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, la predicación del mensaje del Evangelio, tanto por Juan el Bautista como por el Señor Jesús, es el mismo. El reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, uno tiene que arrepentirse. ¿Para qué se tiene que arrepentir? Para poder entrar al reino de los cielos, para poder tener contacto con el reino de los cielos. Bien, vamos a analizar el concepto. Reino de los cielos es el ámbito donde un rey reina. Ese es el reino, ¿ok? El reino es el territorio, la nación, el ámbito donde hay un rey que es la autoridad de ese lugar. En este caso, lo que se ha acercado a la tierra es un reino celestial, el reino de los cielos. Entonces no es un reino terrenal. El reino de los cielos no es un reino terrenal. Es un reino celestial y su acercamiento ha sido en función de un ámbito espiritual. Es un reino celestial y espiritual. Significa que no es visible. Entonces se ha acercado a los hombres el reino de los cielos. Y los hombres tienen que entrar a ese reino. Y cuando entren a ese reino van a encontrar que hay un rey en ese reino, al cual tienen que sujetarse y someterse y obedecerle y seguirle y servirle. Ese rey no es un rey terrenal, es celestial. Entonces el llamado a todas las personas es que entren al reino de los cielos. Porque ese es el reino que mientras ahora es invisible y espiritual, llegará un momento cuando será visible y llenará toda la tierra, suprimiendo toda autoridad humana, todo gobierno humano en su momento. Entonces, nosotros, los que estamos acá teóricamente, hemos entrado a ese reino celestial, el reino de los cielos, a través de un acto que se llama arrepentimiento y conversión, porque el arrepentimiento te lleva a la conversión. El arrepentimiento y la conversión es un solo momento, no son separados. Para cuestiones didácticas se separan. Pero el arrepentimiento es un cambio de corazón que solo el Espíritu Santo puede generar en la persona, por lo cual la persona se convierte en otra persona. Antes era uno, ahora es otro, siendo la misma persona, ha sido cambiada. Es una operación interna en el corazón de la persona por el Espíritu Santo y de esa manera puede entrar a un reino espiritual porque ahora ya está en condiciones de tener contacto con el Rey que se llama Jesús. En este reino de los cielos, el Rey se llama Jesús. Entonces nosotros estamos en este momento, hemos entrado al reino de los cielos, ¿ok? Vivimos en el reino de los cielos, nos movemos en el reino de los cielos, por eso estamos aprendiendo los principios y las leyes del reino de los cielos, así como toda nación tiene una carta magna que se llama Constitución de la República, el reino de los cielos tiene una carta magna que se llama Biblia, por la cual nosotros vamos a poder vivir y desarrollarnos en este reino de los cielos. Ese reino de los cielos, cuando usted entra al reino de los cielos, no hay un entrar físico, ¿ok? No es que hay un ámbito y yo entro y ya estoy en el reino de los cielos, no. Decimos,
Yo entro al reino de los cielos, pero lo que sucede es que el reino de los cielos entra a ti. Porque empieza a operar primeramente en el corazón de la persona. Y la operación del reino de los cielos en la vida de esta persona, donde hay un nuevo rey que gobierna a la persona y la lleva de formas y de maneras diferentes, genera en la persona una vida totalmente diferente. Por eso que los que hemos conocido a Jesucristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque entraste al reino de los cielos, el reino de los cielos entró a ti. Y eso, que es espiritual, va a empezar a tener una manifestación física y natural. Mira, si no te has dado cuenta, lo que pasa contigo es esto, ¿ok? No se me duerman, hermanos, que ya vamos a acabar ya. No se me duerman. Pasa así. Donde tú vas, el reino de los cielos va contigo. Ok, tú vas para allá, ahí va el reino de los cielos, ahí va Jesús como Rey y Señor de tu vida. Bien, los efectos de la presencia de Jesús y de estar en el reino de los cielos va a tocar todo lo que está a tu alrededor. Por eso tu hogar tiene que ser diferente, tu negocio tiene que ser diferente, tu vida tiene que ser diferente, tu vestir tiene que ser diferente, tu comer tiene que ser diferente, tu lenguaje diferente, tus amistades diferentes, tu modo de ver la vida, todo tiene que ser diferente. Porque con Jesús como Rey y Señor de mi vida, todas las cosas tienen que cambiar, ser diferentes, totalmente diferentes. Porque ahora el dinero ya no es el Señor de mi vida, porque si es por dinero, voy a ser codicioso, no vengo a los cultos, voy a trabajar noche y día. La codicia me va a llevar a desarrollar una forma de ser y de vivir totalmente complicada. Si la diversión es el Señor de mi vida, entonces yo voy a vivir para la diversión. Es decir, lo que fuese o lo que fuere el Señor de mi vida me va a llevar a ser una persona tal y todo a mi alrededor va a ser determinado por eso. Si Jesús es el Señor en mi vida, todas las cosas a mi alrededor tienen que cambiar totalmente. Y cuando usted va aquí o va para allá, usted lleva todo eso, es como una influencia espiritual alrededor de las personas. Usted va a su trabajo, así tenga oposición de algunas personas, usted está llevando una realidad espiritual que en ese trabajo no existía. Usted bendice a las personas que negocian con usted. Usted bendice al barrio donde usted está. Usted bendice la gente que va en el carro con usted. Por usted ese carro es guardado, porque los ángeles lo guardan a todos. Así sucede. Porque el reino de los cielos está en usted y usted está en el reino de los cielos. Porque Jesucristo es el Señor y Él gobierna en su vida a través de sus principios espirituales. Cuando el Señor se sentó en el monte para dar aquel sermón, el sermón de la montaña, en aquella ladera, Él enseñó a sus discípulos los principios del reino de los cielos. Conviene aprenderlos, conocerlos, para que eso pueda ayudarnos a operar de forma eficiente y correcta en el reino de los cielos. El apóstol Pablo nos dejó un versículo final en Filipenses capítulo 3, que es más o menos como se debe de vislumbrar lo que es la vida humana a partir de conocer a Jesucristo. Capítulo 3 de Filipenses. Yo no sé cómo consideraba usted su vida antes de Cristo. ¿Sí? Hay personas que la consideran excelente, buena, digna. Bueno, vamos a ver. El apóstol Pablo en el capítulo 3 dice, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, y le llama mi Señor. Esta es la partecita que a mí me gusta. Jesús es mi Señor. Si yo te pregunto, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor?
¿Quién es tu Señor? Si Jesús es tu Señor, entonces tú tienes que estimar todas las cosas que para ti eran ganancia como pérdida. Que es algo que nosotros usualmente no hacemos. Para nosotros el mundo es ganancia, el dinero es ganancia, la casa es ganancia, un novio es ganancia, una novia es ganancia, cosas es ganancia, tener, poseer, divertirse, disfrutar de la vida es ganancia, acaparar o tener dinero, tener riqueza, tener bienes, todo eso es ganancia. Ganancia es tener una profesión, tener una casa, 2 casas, 3 casas, un carro, 2 carros, 3 carros. Ganancia es parecer bonito o ser mejor, ganancia es vestirme excelentemente bien, es no compartir, vivir como el pastor aquel que mencionaba el taxista. Esa es ganancia. Y así era Pablo como judío. Pero cuando conoció a Cristo, todo lo consideró como pérdida. Porque puso en primer lugar conocer al Señor, su Señor. Si Jesucristo es mi Señor, entonces yo tengo que considerar todas las cosas que antes eran ganancia como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Yo hace años, antes de que yo sea pastor o estimase ser pastor, nada, yo era era un chico, bueno. Entonces yo llegué a mi casa, entré, siempre andaba así con mi Biblia gigante como esta. Si iba a la bodega, iba con mi Biblia, creo. Bueno, llegué a mi casa, entré y escuché una conversación. Y hablaba mi hermano mayor con mi mamá. Y yo pegué pues la oreja todo chismoso. ¿Qué están hablando? Entonces escuché que mi hermano decía, ¿qué cosa va a hacer Ángel acá? Mamá, hay que sacar a Ángel, vamos a mandarlo a Estados Unidos. Allá yo tengo amigos que lo van a recibir. Allá va a estudiar en una universidad y va a trabajar, no le va a faltar nada. ¿Qué cosa va a hacer acá en el Perú? Y mi mamá, siempre bien influenciable, ¡sí! Hay que sacarlo. ¿Qué va a hacer acá? Sí, porque acá, pérdida, mamá. ¡Sí! Hay que sacarlo. Y yo entré con mi Biblia. Me parecía así como que a un fantasma se apareció. Dije, un momentito, sobre mi vida ustedes no deciden absolutamente nada. ¿Ok? Si tú quieres irte, Víctor, buen viaje. Yo me quedo acá porque yo estoy con Cristo. Y me quedé. Chao. Algunos dirán, qué tonto, si hubiera ido el pastor. El sueño americano, una casa bonita, con un jardín delantero grandote, atrás las casitas así, todas lindas, en verano aire acondicionado, en invierno calefacción, su gran camionetón, ahí que nadie raje por él, todo ingeniero, abogado, médico, lo que fuera. Lo que para la gente era ganancia, para mí era abandonar el evangelio, abandonar a Jesucristo, vivir para poseer cosas terrenales. Y yo le dije, no, déjeme a mí. Y así me quedé. Dígame usted si he ganado o he perdido. ¿Ah? ¿No le escucho? ¿Quién es ganado? ¿Dónde he ganado? Yo considero que he ganado. Yo he ganado. Dígame usted si habrá alguna cosa mejor y mayor debajo del cielo que servir al Señor. No lo hay. No lo hay. ¿Por qué? Porque el servicio al Señor trae recompensa. Ser abogado, ingeniero, no. Ser militar, policía, ser millonario, no. Porque los títulos, el dinero y las propiedades se quedan para los herederos. Calato saliste del vientre de tu madre y así te vas a ir al cielo. En el cielo se te van a dar todas las recompensas que en esta tierra
tú generaste con tus decisiones, con tus determinaciones. Y Pablo hizo eso. Dejó toda la ganancia de su judaísmo y las estimó como pérdida por el conocimiento de Jesucristo su Señor, y continúa diciendo: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mis queridos hermanos, sigamos el modelo de Dios. Jesucristo es tu Señor, lo acabas de decir hace un rato. Bien pues, que gobierne tu vida, que gobierne tu vida. Desarrolla el reino de los cielos en tu corazón. Desarróllalo. Ama al Señor, busca al Señor. Entrégale tu vida con todo tu corazón. Servir a Dios trae recompensa de vida eterna. De vida eterna. Sirve al Señor. ¿Eres joven? Tienes tú una vida para servir al Señor, por Dios. ¿Y eres mayor? Tienes todavía años para servir al Señor. Moisés a los 80 años empezó su ministerio. No vamos a esperar a los 80 años para empezar a hacer algo para el Señor. Hagámoslo cuando entendemos que hay que hacerlo. Bien, si este es el momento que uno entiende que tengo que determinar cosas para Dios, entonces empiezo. No importa la situación en que esté, la edad que tenga, hoy es el momento. Si Jesucristo es mi Señor, debo de seguir sus modelos, no el modelo del mundo. Así que no miremos al mundo, miremos al Señor. Cerramos nuestros ojos, por favor.